La nota del examen parcial la pueden encontrar en la plataforma Moodle. Allí escribí algunas observaciones. Estoy organizando la fecha para que realicemos la revisión de la evaluación para aquellos estudiantes que deseen ya tener un encuentro conmigo y una explicación más clara de el porqué de la nota. Estoy buscando un horario, tengo el horario extremadamente ocupado. Voy a intentar que sea en el horario de clase, porque también estoy seguro que ustedes tendrán cosas que hacer. Entonces, yo esperaría que de aquí al lunes les esté enviando la información para realizar la revisión del examen parcial. Vamos a continuar con con el tema de transformaciones lineales. Listo, entonces habíamos quedado en lo siguiente. Eh, Teníamos la siguiente función t de R2 en R2, para la cual si tomábamos un valor xy, un elemento en R2, entonces t de xy era simplemente 2 veces y, 3 veces x. Entonces, esto que nosotros tenemos acá, simplemente habíamos dicho que t es es una función en el sentido en el que nos fue dada en el curso de matemáticas básicas. Y teníamos algo adicional, nos decían que S iba a ser el conjunto de alfa beta R2, tal que alfa cuadrado más beta cuadrado era igual a 1. Entonces, también habíamos dicho la clase anterior, este conjunto S no es más que una circunferencia centrada en el origen y de radio 1. Y lo que nosotros queríamos hallar era lo siguiente: encontrar quién era T de S. Entonces, para encontrar T de S, voy a volver a repetir algo que habíamos dicho en la clase anterior. Y nosotros tomamos A y B conjuntos no vacíos y consideramos un subconjunto A sub 1 de A no vacío, y por ahora, porque lo vamos a ver más adelante, y un subconjunto B sub 1 no vacío de B, y tomamos una función f de A en B, entonces vamos a poder definir el siguiente conjunto. El conjunto f de A sub 1. Habíamos visto algún gráfico respecto a esto, pero la definición matemática de lo que es f de A sub 1, donde A sub 1 es un conjunto no vacío de A, simplemente son los f de x, tales que x, este x, está en el conjunto A sub 1. Ese conjunto también se puede ver de la siguiente manera. A son los y, tales que existe un x que está en A1, tal que f de x es igual a y. Entonces, estas dos expresiones, Profe, conjunto qué F, pena. Hay lo que unos nos dice el ejercicio, en el perdón, lo que nos dice el ejercicio es que encontremos quién es T de S cuando T es esta función que tenemos acá, y para S siendo este subconjunto de este conjunto que tenemos acá. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, simplemente vamos a reescribir. Tenemos TDS, entonces sería, recuerden que de manera abstracta serían los f de x, ¿cierto? Pero en el caso, en la función que nosotros tenemos, son los t de xy, porque xy es simplemente un elemento de
de nuestro espacio Profe, vectorial hola, buenas alrededor, tardes. ¿Me escuchas? donde el XY es un elemento que está en S. Entonces acá simplemente empezamos a reemplazar lo que nosotros ya sabemos. ¿Quién es la asignación para T de XY? La asignación para T de XY no es más que el vector 3 veces Y, 2 veces X. Bueno, lo escribí acá, previamente lo escribí al revés. Simplemente acá corregir que acá debe ser un 3 y acá debe ser un 2. Simplemente pues ese pequeño error allí tipográfico. Entonces, T de XY es simplemente la asignación 3Y, 2X, donde XY es un elemento que está en S. Entonces, seguimos escribiendo lo que podemos reescribir. Entonces, el vector 3Y, 2X nos queda de la misma manera. ¿Listo? Pero, ¿qué significa que XY pertenece a S? Que XY pertenece a S, lo que significa es que el par XY satisface que X al cuadrado más Y al cuadrado es igual a 1, ¿cierto? Porque los elementos que están en S satisfacen esta relación que tenemos acá. ¿Listo? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar un elemento arbitrario, A, B, que está en T de S. ¿Listo? Entonces, miren muchachos, ¿quiénes ¿quiénes son los elementos que están en TDS? Los elementos que están en TDS son aquellos elementos que tienen la forma 3 veces Y, 2 veces X, tales que X cuadrado más Y cuadrado es igual a 1. Entonces nosotros estamos considerando un elemento A, B en TDS. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es la reescritura matemática de esta afirmación? Que el elemento A, B, ¿sí? Es un elemento acá y que satisface esta condición. Perfecto. Entonces, el elemento A, B es igual al par 2 veces X, donde X al cuadrado más Y al cuadrado es igual a 1, ¿cierto? Porque al decir que A, B está en TDS es porque el elemento A, B tiene que ser igual a un elemento de esta forma, ¿sí? Donde el X y el Y satisfacen esta relación que nosotros tenemos acá. ¿Listo? Entonces, como nosotros tenemos una igualdad entre vectores, entonces lo que se debe cumplir es que las componentes sean iguales. Es decir, que A es igual a 3 veces Y, que B es igual a 2 veces X. Ahora, el número 3 es diferente de 0, el número 2 es diferente de 0. Entonces, eso me va a permitir dividir esta igualdad por 3 a ambos lados. Lo que es lo mismo que tener esta expresión de acá, A tercios igual a y similarmente con el 2, ¿cierto? O dicho de otra forma, de una manera muy coloquial, es decir, que este 2 pasa a dividir. Entonces, si el 2 pasa a dividir, entonces uno tiene la expresión B medios igual a Y. ¿Listo? Ahora, dado que tenemos que X al cuadrado más Y al cuadrado es igual a 1, entonces nosotros podemos decir lo siguiente. Listo, vuelvo y lo reescribo. 1 es igual a X al cuadrado más B al cuadrado. Aquí hay un error tipográfico. Esto no es una B. Esto no es una B, sino que es una Y. ¿Listo? Entonces 1 es igual a X al cuadrado más Y al cuadrado. ¿Listo? Entonces hay un error tipográfico, razón por la cual no les envío estos PDF. En el video y en clase los voy mencionando, ¿cierto? Pero, digamos que razón por la cual no se los envío. Entonces acá tenemos X al cuadrado más Y al cuadrado. Ahora,
¿Quién es X? X, esta expresión que tenemos acá es B al cuadrado, perdón, dividido 2, lo elevamos al cuadrado, más. ¿Quién es Y? Y es A sobre 3, entonces por eso acá aparece A sobre 3 y lo elevamos al cuadrado. Por propiedades de potenciación, entonces esto nos va a quedar B al cuadrado sobre 4 más A al cuadrado sobre 9. ¿Listo? Entonces, de esta manera, ¿qué es lo que nosotros tenemos al final? Lo que nosotros tenemos al final es A al cuadrado sobre 9 más B al cuadrado sobre 4 es igual a 1. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos demostrado? Miren, muchachos, tomamos un elemento A, B, ¿está en dónde? Que está en T de S. ¿Listo? ¿Y qué es lo que acabamos de mostrar? Acabamos de mostrar es que A al cuadrado sobre 9 más B al cuadrado sobre 4 es igual a 1. ¿Listo? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Lo que hicimos fue mostrar que el conjunto TDS es un subconjunto de qué conjunto? Del conjunto de pares ordenados gamma delta en R2, tales que gamma al cuadrado sobre 9 más delta al cuadrado sobre 4 es igual a 1, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tomamos un elemento A, B, tomamos un elemento A, B que está, tomamos un elemento A, B que está en TDS, ¿cierto? Y si uno llama a este conjunto, digamos, a gorro, el conjunto formado por los pares ordenados gamma, delta, que están en R2, ¿sí? Tal que gamma cuadrado sobre 9 más delta cuadrado sobre 4 es igual a 1. Entonces, lo que nosotros mostramos, entonces, se mostró que el elemento A, B pertenece a gorro. ¿Por qué el elemento A, B pertenece a gorro? Porque lo que nosotros mostramos es que A, B es un elemento que está en R2. Eso nosotros ya lo sabíamos. Pero el elemento A, B satisface. ¿Qué es lo que satisface? Lo que satisface es que A al cuadrado sobre 9 más B al cuadrado sobre 4 es igual a 1. ¿Listo? Entonces, por eso nosotros mostramos que el elemento A, B está en S. Se mostró que ese elemento estaba en este conjunto que tenemos acá. ¿Listo? Entonces, como se mostró que está en este conjunto, que está aquí encerrado en este cuadro, entonces nosotros podemos afirmar con toda seguridad que tenemos esta inclusión de acá. ¿Listo? Entonces, les dejo como ejercicio mostrar que este conjunto de acá, que es el mismo conjunto que tenemos acá, ¿sí? Está contenido ¿en quién? Está contenido en TDS. Entonces, simplemente es tomar un elemento acá, ¿sí? Y verificar que ese elemento está acá en TDS. Y nosotros simplemente basta con subir un poco para saber quién es el elemento, quién es el conjunto TDS. ¿Listo? Entonces, si nosotros tenemos esa doble inclusión, porque tenemos esta inclusión de acá y esta inclusión de acá, entonces nosotros vamos a tener esta igualdad de acá. ¿Listo? Entonces, ¿qué estamos diciendo? Lo que estamos diciendo es lo siguiente. ¿Qué es esto? Esto es una elipse, ¿sí? Centrada en el origen. Entonces, miren que acá tenemos gamma y delta, ¿cierto? Entonces, miren que dado que este número es mayor que este, entonces eso simplemente va a ser una elipse centrada en el origen, cuyo eje focal es ¿quién? Es el eje X. ¿Listo? Entonces lo que nosotros estamos diciendo con esta igualdad de acá entre estos conjuntos es que los puntos que están acá en esta circunferencia, ¿sí?
cuando yo les aplico la función t, se van a convertir en esta elipse que tenemos aquí a la derecha. ¿Listo? Entonces, lo que nos está haciendo la función t es transformar, ¿sí? Es transformar esta circunferencia en esta elipse. Entonces, allí hay una idea intuitiva de lo que puede ser en principio una transformación lineal. ¿Listo? Entonces, ya con esto en mente, vamos a formalizar el concepto y vamos a ir ya a cuestiones un poco más abstractas. Velocidad de 40. ¿Cómo le decimos? No, sí, era así, sí. El profe no nos escucha. No, yo no les escucho. Él no ve el chat. Creo que no. Hay que decirle por micrófono. Ay, no nos escucha. Pero ustedes me escuchan. Ay, fue pucha. Tiene el audio muteado. Ah, ¿cómo le decimos? Ya se dio cuenta, ya. Era al contrario. Ah, ahí me escuchan. Muchachos. Profe, hola. Ah, ahora sí. Ah, bueno, pero me han escuchado estos 18 minutos. Toda la clase le hemos escuchado bien. El problema es que el conecto aquí de su computador estaba silenciado. Ah, listo, no, Entonces, pero le intentaron hablar y usted no nos escuchó. Cuando nos fijamos, usted tenía el computador sin sonido. Y ya, eso era lo que estábamos hablando. listo, listo. Ah, que listo, gracias. Y cuando vi 40. Pero ¿qué era lo que me iban a decir? Que había cambiado la pareja, o sea, que era... Ahorita donde iba 3y,2x, usted había puesto 2y, 3x. Y ya, pues con eso fue que nos dimos cuenta que usted no tenía el sonido activado. Ah, listo, no, pero menos mal. Ah, que aquí está el correo de Jacqueline. Ah, bueno, no, pero listo, no, menos que me hayan podido escuchar porque volver a Sí, sí, repetir eso. sí. No, Ah, pero sí, listo, no, son muy bien. listo. Listo. Acá, continuemos. Entonces, ahora sí vamos a dar esa definición un poco más formal de lo que es una transformación lineal. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Sean V y W espacios vectoriales sobre R. Esta definición se puede dar inclusive de una manera mucho más general, tomando aquí no R, sino tomando F, donde F en principio, como decíamos, la primera clase eran los reales o los complejos, pero de pronto para no confundirnos ni entrar en esos detalles de si son complejos o son reales, pues por ahora nosotros vamos a trabajar simplemente sobre espacios vectoriales reales. ¿Listo? Pero simplemente les quiero decir que se puede trabajar de manera análoga, simplemente con espacios vectoriales sobre complejos. Entonces, vamos a tomar
dos espacios vectoriales sobre los reales, y vamos a considerar T de V en W una función. ¿Listo? Simplemente una función. La función que fue definida en el curso de matemáticas básicas, ¿cierto? ¿En qué sentido? En que para todo elemento de W, ¿sí? Existe un único elemento en W con tal propiedad, ¿cierto? O sea, ¿cuál es la definición? Hay una definición, digamos, formal de función. Función se define como una tripleta, pero simplemente, si nosotros tenemos T de V en W, función, entonces simplemente lo que nosotros vamos a decir es que para todo V que está en V mayúscula, ¿sí? Existe un único, existe un único W en W, tal que T evaluado en este V es igual a W. ¿Listo? Entonces, esta es una definición un poco, eh, digamos, coloquial, pero básicamente es lo que nosotros queremos decir cuando decimos que es una función. Esto que para todo elemento que tenemos acá le corresponde un único elemento que está aquí en W. Entonces acá la unicidad es supremamente importante a la hora de estudiar funciones. Listo. Entonces, por ahora simplemente tenemos una función entre espacios vectoriales. Listo. Decimos que esa función es una transformación lineal y que nosotros vamos a denotar por simplicidad como TL, si se satisfacen dos condiciones. ¿Cuáles condiciones? La siguiente. La voy a escribir por acá. Si nosotros tomamos B1 y B2, elementos en B, ¿cierto? Entonces, tiene todo el sentido del mundo hacer esta suma, ¿cierto? Porque están en B. ¿Listo? Entonces, como esta suma está en B, tiene todo el sentido del mundo realizar esta operación T evaluado en este elemento. ¿Listo? Entonces va a ser una transformación lineal si satisface lo siguiente. Entonces acá es importante, muchachos, que notemos lo siguiente. Esta suma, ¿dónde se está realizando? En el espacio vectorial V, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los elementos B1 y B2, ¿dónde están? Están acá en este espacio vectorial. ¿Listo? Como T es una función, T evaluado en un elemento de B es un elemento que está ¿en dónde? Es un elemento que está en W. ¿Listo? Por lo tanto, este elemento, ¿dónde está? En W. Este elemento, ¿dónde está? Está en W, ¿cierto? Como W es un espacio vectorial, esta suma que nosotros estamos realizando entre estos dos elementos, ¿dónde está? Está en W. ¿Listo? Entonces, eso es supremamente importante. Entonces, Profe, ¿sí? ¿yo en qué casos vería que esa suma no está en el W? No, si no cumple que esa suma está en W, ¿qué es lo que pasa? Que si tienes una función, o sea, si usted ya tiene una función, como tal, siempre, 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 siempre va a ocurrir, o sea, siempre va a ocurrir que esta suma esté en W. ¿Qué es lo que pasa? Funciones para las cuales no se satisface esta igualdad. Eso es lo que va a ocurrir. Pero si usted tiene una función entre estos espacios vectoriales, siempre esta suma siempre va a ser una suma de W. ¿Qué es lo que pasa? Vuelvo y lo repito, que no siempre para todas las funciones que yo pueda definir de un espacio vectorial V en W, no siempre se va a tener esta igualdad. Eso es lo que va a ocurrir y eso es lo que vamos a ver con los ejemplos.
Entonces siempre se tiene esa suma. ¿Listo? Ah, listo, profe. Pero sino que, o sea, usted dice que hay unos casos en los que en donde no se da esa igualdad, ¿cierto? Y los Exacto. Hay ejemplos que casos, vamos a hacer es cuando se cumple la igualdad, ¿o me equivoco? y también en el caso en el que no se cumpla. O sea, Ah, porque uno puede tener funciones entre espacios vectoriales, pero eso no me va a garantizar que sea una transformación lineal. listo, entonces en los ejemplos van a estar los dos casos. Sí, Ah, listo, gracias. listo. Entonces, se debe cumplir esta igualdad y se debe cumplir otra condición. Entonces, tenemos acá la primera. Y la segunda es que cuando tomamos un número real y lo multiplicamos acá por un vector b, esto tiene a alfa de b. Entonces, una función entre dos espacios vectoriales que satisface estas dos condiciones, ¿sí? Una función entre dos espacios vectoriales que satisfaga estas dos condiciones es llamada una transformación lineal. ¿Listo? Entonces, hay funciones entre espacios vectoriales que no satisfacen alguna de esas condiciones. Entonces, el hecho de que no satisfaga alguna de esas dos condiciones, inmediatamente nosotros vamos a decir que no es una transformación lineal. ¿Listo? Entonces, vuelvo y repito, una función entre espacios vectoriales que satisfaga estas dos condiciones es una transformación lineal. Entonces acá, otro ejercicio, Felipe, otro. Sea V y W espacios vectoriales sobre R y T de V en W una función. Listo. Dice lo siguiente, demuestre que T es transformación lineal si y solamente si para todo V y V' en V mayúscula y para todo alfa en R satisface la siguiente igualdad, que T evaluado en alfa V más V' es igual a alfa por T de V más T de V'. Entonces, acá nosotros tenemos la definición de lo que es una transformación lineal, pero con este primer ejercicio nosotros estamos dando una caracterización para ver cuándo una función entre espacios vectoriales es una transformación lineal. Entonces acá tenemos dos condiciones, una y dos. Acá, esas dos condiciones, nosotros simplemente la estamos tomando en esta igualdad de acá. Esa igualdad que tenemos acá es reunir las dos condiciones que nos está dando la definición de transformación lineal. ¿Listo? Entonces, acá como otro ejercicio, otro, y van a ser muchísimos muchachos. La que teníamos, con la que comenzamos, de que la circunferencia la transforma en una elipse. Entonces es mostrar que esto es una transformación lineal. No, es más, hagámosla para que miremos. Va a ser importante si no hagamos. Entonces tenemos T de R2 en R2, ¿sí? Acá tenemos entonces XY y acá tenemos T de XY y es el par 3Y, 3Y, 2X. ¿Listo? Entonces, esto es una función, lo primero, es función. Perfecto. ¿Listo? Entonces, ¿uno qué dice? Uno diría lo siguiente, podemos poner A, B, C y D, elementos que están en R2, ¿sí? Y alfa, un número real.
¿Listo? Calculemos entonces P de quién? De alfa A, B, más C, D. ¿Listo? Calculemos eso. Entonces, uno, ¿cómo empieza? Entonces, por eso nosotros necesitábamos previamente la definición y todo el manejo de espacios vectoriales. ¿Cómo operamos un escalar por un vector? Eso sería alfa A, alfa B, más C, D, ¿cierto? Listo. Ahora, tenemos T evaluado. ¿Cómo sumamos vectores? Se suma componente a componente. Entonces nos va a quedar alfa A más C, alfa B más D. ¿Cierto? ¿Qué fue lo que hice? Simplemente sumar estos dos vectores. ¿Cómo sumo vectores en R2? Componente a componente. Entonces esto es igual. Entonces miren muchachos, ¿quién es T evaluado en una pareja ordenada? T evaluado en una pareja ordenada es 3 veces la segunda componente, dos veces la primera componente. Listo. Entonces, esto va a ser 3 veces la segunda componente. ¿Cuál es la segunda componente? Alfa B más D, ¿cierto? Dos veces la primera componente. Muy bien, entonces la primera componente es alfa A más C. ¿Sí? Simplemente lo que hice, ¿qué fue lo que hice? Simplemente aplicar esta definición que tenemos acá. Listo. Ahora, prueba a ser distributiva. Entonces nos va a quedar 3 veces alfa B más 3 veces D, 2 veces alfa A más 2 veces C. Bien, entonces acá tenemos lo siguiente. 3 alfa por B es lo mismo que alfa 3 veces por B, y ya les voy a mostrar por qué lo hacemos de esa manera, más 3 veces D, y acá lo mismo, esto es lo mismo que alfa 2 veces A más 2 veces C. Entonces simplemente lo hago de esta manera porque yo quiero llegar a algo. ¿Listo? Entonces, nuevamente, yo tengo este vector de acá, entonces uno utiliza acorde a su necesidad. Si yo sé que XY más ZA es igual a X más Z a Y más A, entonces miren que lo que nosotros tenemos en este momento es un vector de esta forma, ¿cierto? Pero yo sé que este vector que está acá, yo lo puedo escribir como la suma de estos dos vectores, ¿cierto? Entonces, con base en eso, este vector que yo tengo acá, yo lo puedo escribir como ¿quién? Lo puedo escribir como alfa veces 3B, alfa veces 2A, más 3 veces D, 2 veces C, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando yo realice la suma componente a componente de estos dos vectores, ¿qué vector me da? Me da el vector que yo tengo acá en la parte de arriba. ¿Listo? Entonces, esa igualdad, ¿por qué la tengo? Simplemente porque esto que está acá es una igualdad entre los vectores. Listo. Ahora, miren que este vector que yo tengo acá, ¿cierto? Si uno tiene la expresión alfa x por y, uno sabe que esto es lo mismo que alfa x por alfa y, ¿cierto? Entonces, esto que yo tengo acá, este vector que yo tengo acá, es como tener este vector que aparece acá. Pero dada esta igualdad, ¿cómo puedo ver yo este vector? Lo puedo ver como alfa veces 3b por 2a, ¿sí? Entonces miren que yo me voy devolviendo más 3 veces D, 2 veces C. Muy bien. Ahora, ¿qué tenemos acá? Esto es alfa, ¿cierto? Esto es alfa. ¿Y qué es tener 3 veces B, 2 veces A? Recordemos una cosa, que T de XY, ¿cuál es la asignación? Es 3 veces Y, 2 veces A, perdón, 2 veces X. ¿Listo? Muy bien.
Entonces, tener 3 veces B, 2 veces A, con base a esta igualdad, sería tener ¿quién? Es tener T veces A, B, ¿cierto? Más, y aquí de manera análoga, que es tener 3 veces D, 2 veces C, es tener T de ¿quién? De C, D, ¿cierto? Listo. Entonces, miren que acá nosotros, borro todo esto. Entonces, ¿qué fue lo que mostramos? Entonces, hemos mostrado, entonces miren que acá tenemos una seguidilla de igualdades, ¿cierto? Entonces, ¿desde cuál partimos? Partimos desde esta, ¿cierto? Ahí porque dice todos los pasos, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que se mostró? Que T por alfa de A, B más C, D es igual a quién? A alfa T de A, B más T de C, D. Entonces, dado que se tiene esta igualdad, ¿qué puede entonces nosotros decir a partir de esa igualdad? Que T de R2 en R2, dada por esta asignación, es que es una transformación lineal, es transformación lineal. Entonces, con eso estaríamos mostrando lo que acá les había dejado como ejercicio. Entonces, veamos cuando algo no es transformación lineal. Entonces, vamos aquí un ejemplo. Si nosotros tenemos, bien, de R en R, sea A y B números reales con A y B diferentes de cero. ¿Listo? Entonces lo que vamos a hacer, ¿no? Con A y B en R, hay algo que es importante. Entonces, con A y B, ay, ay, ay. Entonces, espera, muchachos, yo lo escribo mejor. Digamos, sean A, B en R fijos con A y B diferentes de cero y consideremos T de R en R definida de la siguiente manera. Entonces vamos a definir acá, tomamos un número real, ¿cómo lo vamos a asignar? ¿Cuál va a ser la asignación? La asignación simplemente va a ser A veces X más B. ¿Listo? Esa es la asignación. Entonces, T es una función. Lo primero, T es función. Entonces, es una función entre espacios vectoriales. ¿Por qué? Porque los reales son un espacio vectorial sobre los reales. La pregunta es, ¿será que esa transformación, perdón, será que esa función es una transformación lineal? Vamos a ver si eso es una transformación lineal. Es una función entre espacios vectoriales, pero eso no implica que sea una transformación lineal. Entonces uno dice lo siguiente, sean X y Y números reales y alfa un número real. Listo. Inclusive, voy a hacerlo sin esto para utilizar la definición. ¿Para qué? Para que ustedes vean que tanto la definición de transformación lineal como el resultado que teníamos luego de dar la definición de transformación lineal, pues uno las puede utilizar a conveniencia. Eso, entonces vamos a calcular
t de x más y. ¿Listo? ¿Quién es? Entonces, ¿quién es t de x más y? Ah, según esta asignación que nosotros, es que se me pega, según esta asignación que nosotros tenemos, miren que es muy importante, muchachos, que A y B sean fijos. Entonces, ¿quién es t de x más y? Ah, t de x más y no es más que A, ¿cierto? Que multiplica a quién? Ah, que multiplica a x más y, ¿cierto? Más B, ¿sí? ¿Qué fue lo que hice? Simplemente lo que hice es que el elemento que aparece acá lo estoy multiplicando por A. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? El elemento que tenemos acá, x más y, lo estoy multiplicando a. ¿Listo? Entonces acá nosotros podemos aplicar transitividad. Perdón, es que transitividad distributiva. Entonces acá tenemos a por x más a por y más b. ¿Listo? Entonces, esto de acá lo podemos escribir de la siguiente manera. AX más B más AY. ¿Listo? Entonces, si T, y esa función, si T fuera, si T, queda muy feo. Si T es una transformación lineal, se tiene que cumplir. ¿Qué es lo que se tiene que cumplir? Se debe cumplir que t de x más y sea igual a t de x más t de y, ¿cierto? En el caso en que sea una transformación lineal, se tiene que cumplir esta igualdad, ¿cierto? Pero, ¿quién es t de x más t de y? Ah, t de x sería, yo lo escribo abajo para que me quede en el mismo renglón, pero t de x más t de y, ¿quién va a ser? T de x es quién, es ax más b. ¿Quién es t de y? T de y es más ay más b, ¿cierto? Entonces acá tenemos que esto es ax más b más ay más b. Bueno, quedó escrito igual, simplemente redundar, listo. Pero ahora, entonces, t de x más t de y es esta igualdad que tenemos acá. Ahora, ¿qué nos dio t de x más y? T de x más y, miren muchachos que lo tenemos acá. T de x más y, ¿qué nos dio? Nos dio ax más b más ay. ¿Listo? Entonces, ¿cómo b es diferente de cero? Porque esa es una de las condiciones en la hipótesis. Ax más b más a sub y es diferente de a sub x más b más a sub y más b, ¿cierto? Por este lado tenemos que esto de acá no es más que t de x más t de y. Y por este lado tenemos que esto es t de x más y. Entonces, ¿qué es lo que estamos mostrando? Lo que estamos mostrando es que t de x más y es diferente de t de x más t de y. Entonces, con respecto a la pregunta de la compañera, esta suma siempre va a estar en el otro espacio vectorial. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que no todas las funciones entre espacios vectoriales satisfacen esta igualdad. Nosotros acá estamos encontrando una función entre espacios vectoriales que no satisface esta igualdad. Entonces, por ese hecho, nosotros podemos decir, luego, T no es transformación lineal. ¿Es una función? Sí, entre espacios vectoriales, pero no es una transformación lineal. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos un ejemplo de una función que sea transformación lineal y otra que no es transformación lineal, aunque en ambos casos se tienen funciones entre espacios vectoriales. ¿Listo? Entonces vamos a, yo miro si hay nuevas preguntas.
Eh, ¿Qué? Ta. ¿Está cayendo o soy yo? Ok, listo. Entonces ahora vamos a ver más ejemplos. Entonces el primero, sean A1 y AN números reales fijos y T de Rn a R una función definida de la siguiente manera. Entonces, tomamos un vector en Rn. ¿Listo? Entonces tenemos el vector x1, xn. ¿Cuál va a ser la asignación, ¿sí? de esta relación T? Ah, es simplemente. Entonces, miren, muchachos, la asignación. Tenemos n valores reales fijos y lo que vamos a hacer es que cada uno de estos reales lo vamos a multiplicar por el respectivo, por la respectiva entrada de este vector. Por ejemplo, este primer número real lo vamos a multiplicar por este número real y así sucesivamente. Y lo que vamos a hacer luego es la suma de todas esas multiplicaciones. ¿Listo? Entonces es simplemente la sumatoria desde 1 hasta n de a sub j por x sub j. ¿Listo? Entonces lo que se va a mostrar es que t es una transformación lineal. ¿Listo? Entonces vamos a hacerla. Entonces lo que hacemos acá es un poco más general lo que ya habíamos hecho para el caso de R2 en R2, ¿sí? Entonces miren lo que vamos a hacer. Vamos a tomar, este es un vector en Rn, este es otro vector en Rn, y vamos a tomar este número real. ¿Listo? Entonces, por el ejercicio que les dejé, entonces vamos a tomar t evaluado en gamma multiplicado por este vector más este vector de acá. Listo. Entonces, ya lo habíamos hecho para el caso de 2. Acá simplemente se generaliza. Tenemos un escalar por un vector, entonces simplemente, ¿cuál es la operación? Ese escalar entra en cada uno de las componentes del vector, por eso nos queda gamma de x1, gamma de xn. Luego sumamos componente a componente, entonces al sumar componente a componente, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar esta suma que tenemos acá. Esta sería la primera componente, esta sería la última componente. Entonces, ¿cuál es la asignación de t? La asignación de t es estos escalares fijos y lo vamos a multiplicar por cada una de las entradas del vector. Ah, perfecto. Entonces, simplemente lo que vamos a tener es la sumatoria desde 1 hasta n de a sub j, ¿cierto? Por la j décima entrada del vector que teníamos anteriormente, o sea, por la j décima entrada de este vector. ¿Quién es la j décima entrada del vector que tenemos acá sombreado? Es simplemente gamma xj más alfa j, ¿cierto? Si la primera entrada del vector es gamma x1 más alfa 1 y la n de ese vector es gamma xn más alfa n, pues entonces uno deduce que la j décima entrada de ese vector, ¿quién tiene que ser? Tiene que ser gamma xj más alfa j. ¿Listo? ¿Qué hacemos luego? Distributiva, ¿cierto? Entonces, al realizar distributiva, nos va a quedar AJ por gamma por XJ más A sub J por alfa J, ¿cierto? Simplemente estamos haciendo distributiva. Ahora, eso es algo muy importante que por ahora, pues, simplemente se los menciono. Quizás si ya han visto el curso de cálculo, no sé, bueno, o el tema de sucesiones y series, uno puede partir esta sumatoria, eh, digamos, en dos sumatorias, porque esa sumatoria es finita. Eso no siempre
se puede hacer cuando uno tiene una suma infinita. No significa que nunca se pueda hacer, simplemente significa que uno debe ser cuidadoso con eso. Es decir, la sumatoria, digamos, desde 1 hasta infinito, de f sub i más g sub i, esto no siempre es igual, no siempre, pero hay casos en los que sí es verdad. Igual no vamos a entrar en detalle en cuanto a sumatorias, pero nosotros lo podemos hacer con todo el detalle, en este caso, porque tenemos una suma finita. ¿Listo? Entonces, en sumas finitas, claro, cuando las cosas, uno está trabajando en cosas finitas, todo funciona muy bien. Esto simplemente para que lo tengan presente. Entonces, como tenemos esta suma finita, pues nosotros simplemente podemos considerar cada una de ellas. Entonces, desde 1 hasta n, de a sub j gamma xj, ¿sí? Entonces partimos esta acá, más la sumatoria, desde 1 hasta n, de a sub j alfa sub j. ¿Listo? Entonces, miren muchachos, que este gamma de acá no depende de este índice. Depende de ese índice. ¿Qué pasa? Ah, pues simplemente, pues nosotros lo sacamos como factor común. Entonces nos va a quedar gamma, ¿sí? Por la sumatoria de 1 hasta n de a sub j xj, ¿sí? Más la sumatoria de 1 hasta n de a sub j alfa sub j. ¿Esto? Entonces, ¿cuál es la asignación de t? Entonces uno se devuelve y la asignación de t es simplemente la sumatoria de la sub j, ¿sí? Por la j décima entrada del vector que usted está considerando. Ah, perfecto. Entonces, acá tenemos el gamma queda igual. Pero esto que nosotros tenemos acá, ¿quién va a hacer? Ah, simplemente va a ser t asignado a este vector. ¿Por qué? Porque tenemos la sumatoria de a sub j por el j décimo vector que tenemos acá. ¿Listo? Y de manera análoga acá tenemos la sumatoria de a sub j multiplicado por alfa j. Entonces simplemente es la asignación de t evaluado a este vector que tenemos acá. Entonces, ¿qué es lo que se mostró? Ah, lo que se mostró es que t evaluado en este vector, en el vector gamma de esos x más ese vector alfa, va a ser igual a ¿quién? A gamma de t de x más t de alfa. ¿Qué es lo que nosotros estábamos mostrando con esa igualdad por el ejercicio que les dejé? Lo que nosotros estábamos mostrando a partir de esa igualdad es que t es una transformación lineal. ¿Listo? Ahora, muchachos, seguramente nos va a ayudar para algo. E sub j, perdón, E sub i, cuando ustedes estén en Rn, entonces el vector, cuando ustedes lo vean así, el vector E sub i es un vector que es muy fácil de identificar. Es un vector el cual en la posición, i, ¿sí? Tiene un 1. Tiene un 1 y en las demás posiciones, y en las demás, posiciones, tiene un 0. ¿Listo? Entonces ese va a ser el vector E sub i para i desde 1 hasta n. Entonces, para que lo vamos identificando desde ya. Entonces, con base en eso, ¿sí? ¿Quién sería t evaluado en E sub i? Ah, entonces miren, esto simplemente es t de 0, 0, 1, 0, 0. Entonces, t de un vector es simplemente la sumatoria desde 1 hasta n de a su... Conviene cambiar el índice de a sub j, ¿cierto? De a sub j
por el vector XJ, ¿cierto? Pero para este vector que nosotros tenemos acá, ¿sí? ¿Cuál es el único que va a sobrevivir? ¿Por qué? Porque entonces nosotros podemos escribirlo así, a sub 1 por 0 más a sub i por 1 más a sub n por 0, ¿cierto? Porque todos los demás, ¿cómo son? Son 0. Entonces el único que va a sobrevivir, esto es 0, entonces el único que va a sobrevivir, perdón, es el a sub i, ¿sí? Los demás, este producto, van a ser 0, dado que cada uno de estos vectores, perdón, dado que cada uno de estas entradas son 0 y el único que no es 0 es en la posición i, nos da que solo va a sobrevivir el a sub i. Entonces, por eso acá nos da este resultado. Entonces, acá como ejercicio, y es algo que nosotros vamos a usar en este capítulo, es función sobreyectiva, función inyectiva. Función sobreyectiva, de alguna u otra manera, en el curso de básicas le dicen a uno, una función es sobreyectiva si el codominio de la función coincide con la imagen, o hay quienes a la imagen la llaman el rango, ¿listo? Entonces, en el curso de básicas nos dicen eso. Hay una definición, es exactamente la misma, pero es un poco más general para el concepto de sobreyectividad. Entonces, antes de decirles el ejercicio, voy a decir acá lo siguiente. Definición. Entonces, lo mismo de siempre, A y B, conjuntos no vacíos, y f de A, B, una función. Entonces, f es sobreyectiva. En el curso de básicas ya habíamos visto como ese concepto, pero acá lo vamos a ver un poco más general. Entonces, f es sobreyectiva. Claro, porque en el curso de básicas nosotros tomábamos funciones de un subconjunto de R en un subconjunto de los reales. Acá nosotros no solo estamos trabajando con funciones que van de subconjuntos de los reales a subconjuntos de los reales, sino que estamos trabajando con funciones donde A y B son espacios vectoriales arbitrarios, no tienen por qué ser. Espera, este muchacho pasó. Entonces no tienen por qué ser subconjuntos de R. Entonces nosotros vamos a decir que F es sobreyectiva, sí y solo sí, para todo V que está en B, para todo V que está en B, existe un A que está en A, tal que F evaluado en A es igual a B. Esa es la definición de sobreyectividad. Veamos esto con los muñequitos. Entonces acá tenemos A, acá tenemos a B, acá tenemos este. Entonces acá nos vamos para este se viene para este se viene para y este se viene para este, ¿cierto? Entonces en el curso de básicas, si nos decían, esta función es sobreyectiva, uno que decía, no, esa función no es sobreyectiva, ¿cierto? No es sobreyectiva porque este que está acá está solo, ¿cierto? No tiene como preimagen, nos decían en el curso de básicas, ¿cierto? Entonces miren que para esta función que nosotros tenemos acá, no se está cumpliendo esta condición. ¿Por qué? Porque la condición dice, para todo elemento que está en B, entonces miren que en esta asignación nosotros tenemos un elemento que no satisface esta condición de acá. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, no es sobreyectiva. Pero si uno tiene esta,
pero si uno tiene esta, entonces esta sí es sobreyectiva, ¿cierto? ¿Cómo lo puede ver uno? Ah, pues simplemente porque a cada elemento del conjunto B siempre le está llegando una flecha del conjunto A, ¿cierto? Entonces gráficamente se puede ver de esa manera, pero a la hora de hacer la definición, miren muchachos, que cuando nosotros tenemos la definición, ¿qué nos dice la definición? Acá la definición nos dice, para todo B en B. Ah, claro, entonces miren que, ¿quiénes son los elementos que están en B? Este de acá y este de acá, ¿cierto? Entonces, para todo B en B, para este y para este, nosotros siempre podemos encontrar un elemento que está en A, ¿sí? Tal que satisface esta igualdad. Claro, si yo tomo este, pues este de acá cumple ¿qué? Cuando usted toma este elemento y lo evalúa en F, ¿quién le da? Este. Ah, claro, este también, pero acá lo que me dice es que existe. No me está diciendo que tiene que ser único, simplemente me garantiza, y la definición me dice, que debe ser uno. ¿Listo? Y este de acá, ¿cierto? Le corresponde este. O dicho de otra manera, como lo vamos a decir nosotros, este elemento de acá tiene preimagen, ¿cierto? Este elemento de acá no tiene preimagen. Por ejemplo, en el curso de básicas, ustedes tomaban esta función, ¿cierto? Esta función no es sobre, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no todos los números reales tienen preimagen. Por ejemplo, si x es un número, si x es negativo, por ejemplo, acá, x a la 2 igual a -1, esto no tiene solución dentro de los números reales, ¿cierto? Entonces, el elemento -1 no tiene una preimagen, ¿cierto? Entonces, cuando todos los elementos de acá tengan preimagen, entonces uno va a decir que la función es sobreyectiva. Nosotros, después, vamos a estudiar funciones sobreyectivas, inyectivas, y de manera análoga, como veíamos en el curso de básica, si uno tiene una función inyectiva y sobreyectiva, entonces en el curso de básicas se hablaba de funciones eh, biyectivas. Acá nosotros también vamos a hablar de funciones biyectivas y a eso le vamos a dar un nombre que es de isomorfismo. Esto es simplemente como para mencionar allí ese hecho. Entonces, acá queda como ejercicio lo siguiente. Demuestre que si existe A sub j diferente de cero para j desde 1 hasta n, entonces t es sobreyectiva. ¿Listo? Es decir, que esta asignación que tenemos aquí arriba, esta de acá, si al menos uno de estos es diferente de cero, esa función es sobreyectiva. Listo. Acá continuamos con más ejemplos. Entonces, de manera análoga, como nosotros teníamos espacios vectoriales, perdón, subespacios vectoriales triviales, que eran aquellos subespacios vectoriales que nosotros siempre podíamos encontrar, que siempre existían, pues nosotros también vamos a tener unas transformaciones lineales triviales, que van a ser la transformación nula y la transformación identidad. Entonces, sea B y W, espacios vectoriales sobre R. Entonces, tenemos una función entre el espacio V y el espacio W. La vamos a denotar como f sub teta. ¿Cuál va a ser la asignación? Que para todo vector en V, ¿sí? La asignación que nosotros le vamos a dar a esta función
es que para todo vector en V, nosotros lo vamos a mapear en el 0 de W, ¿cierto? Entonces esta función es muy similar a la función que nosotros veíamos en el curso de, de matemáticas básicas, como la función f de x igual a 0, ¿cierto? Que todos los valores se van para ¿dónde? Se van para el 0. Entonces acá lo que estamos diciendo es que todos los valores de mi espacio vectorial V son llevados al 0 de W. ¿Listo? Entonces esta es la transformación lineal nula. Y la identidad, entonces para hablar de la identidad, tenemos que hablar del mismo espacio vectorial en el mismo espacio vectorial. ¿Listo? Entonces es una transformación, es una función que va de V en V. ¿Y cómo la definimos? Simplemente tomamos un vector. ¿Y cuál es la asignación? Pues es el mismo vector. Entonces esta función identidad está muy relacionada con la función y igual a x que nosotros estudiábamos en el curso de matemáticas básicas. Entonces, se puede mostrar, y es fácil mostrar, que f sub teta, esto que lo llamamos ID, que hace referencia a la identidad, son transformaciones lineales. Yo miro si hay alguna una pregunta. No. Listo. Entonces, ahora vamos a tomar una matriz fija de tamaño m por n y vamos a considerar t sub a simplemente para denotar, para aclarar que esta asignación va a depender de esta matriz que nosotros estamos considerando acá. ¿Listo? Entonces, simplemente lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tomar una función que está definida en Rn, ¿listo? Entonces, mire, Rn a el espacio vectorial Rm, ¿listo? Entonces, uno toma un vector aquí en Rn, ¿y cuál va a ser la asignación de t sub a de x? A la asignación de t sub a de x simplemente va a ser a por x, ¿listo? Entonces, esto que nosotros tenemos acá es un vector que está en Rm. Entonces, queda como ejercicio mostrar que esta asignación que tenemos acá entre estos dos espacios vectoriales es una transformación lineal cuando A es una matriz fija de tamaño m por n. Entonces vamos a comenzar con una serie de pruebas que dice lo siguiente: proposición. Sean V y W espacios vectoriales sobre R y T debe en W una transformación lineal. Entonces ya sabemos que es una transformación lineal. ¿Listo? Entonces es una función entre dos espacios vectoriales que satisface esas dos condiciones o por el ejercicio dejado en clase, pues satisface esa condición. ¿Qué dice la primera? Lo que vamos a hacer es enunciar la proposición y yo creo que hay unas que dejé como ejercicio. Entonces, esta primera, ¿qué nos dice la primera? Que una transformación lineal cumple lo siguiente, que t evaluado en el 0 de v tiene que ser igual al 0 de w. O, expresado de manera muy coloquial, es decir, que una transformación lineal lleva el 0 en el 0, ¿cierto? ¿Por qué lleva el 0 en el 0? Porque cuando tomamos el 0 de v, la asignación para el 0 de v es el 0 de w. Entonces vamos a ver la prueba. Creo que sí, esta la hice. Entonces, ¿cómo probamos esto de acá? Entonces, miren muchachos, ¿cómo lo vamos a hacer? Acá dice, en efecto, notemos lo siguiente. El 0 de v, miren que trivialmente se tiene esta igualdad. El 0 de v satisface la igualdad de que es el 0 de v más el 0 de v, ¿cierto? 0 más 0
es 0. Muy bien. Entonces, si yo aplico t de 0 de v, eso es igual a ¿quién? A t, ¿cierto? Pero ¿quién es el 0 de v? Ah, el 0 de v, según esta igualdad que tenemos acá, pues es lo mismo que 0 de v más 0 de v, ¿cierto? Ah, muy bien. Ahora, dado que t es una transformación lineal, ¿cierto? Entonces, como es una transformación lineal, t de 0 de v más 0 de v es lo mismo que t de 0 de v más t de 0 de v, ¿cierto? Esta igualdad se tiene simplemente porque es una transformación lineal, porque en la transformación lineal, ¿qué es lo que se cumple? A lo que se cumple es que t de x más y es igual a t de x más t de y. Ah, muy bien, pero es que tenemos esto. Ah, pues claro, trivialmente se cumple, ¿cierto? Si se cumple para todos los elementos, pues en especial se va a cumplir para este que tenemos acá. Entonces, razón por la cual se tiene esta igualdad de acá. Listo, entonces, ¿qué es lo que se está mostrando? Ah, listo, entonces lo que se está mostrando es que t, evaluado en 0 de v, es igual a este elemento que tenemos acá. Listo, muy bien. En principio, nosotros no sabemos cuánto da este valor. Simplemente lo que nosotros sabemos es lo que nosotros sabemos. Lo que nosotros sí sabemos en principio es que dado que t es una función que va de b en w, cuando nosotros tomamos t y lo evaluamos en este elemento es un elemento que está en w. ¿Por qué es un elemento que está en w? Ah, porque t es una función, ¿cierto? Entonces, este elemento está en w, eso es lo que estamos diciendo acá. En principio no sabemos cuánto es el valor, pero lo que sí sabemos es que es un elemento de w. Como w es un espacio vectorial, entonces, al ser un espacio vectorial, existe un W minúscula en W, ¿sí? Tal que este elemento sumado con este W minúscula me da el 0 de W. ¿Qué es lo que estoy diciendo acá? Ah, simplemente lo que estoy diciendo acá es que dado que esto es un elemento en W, pues como W es un espacio vectorial, pues tiene un inverso aditivo. Eso es lo que estoy diciendo acá, ¿cierto? Ah, listo, perfecto. Entonces, de esta manera, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? Miren, muchachos, 0 de W es igual a T de 0 de V más W. ¿Por qué? Porque la tenemos acá. Muy bien. Ahora, tenemos lo siguiente. Eh, este queda igual, de que este acá está igual, de que acá, miren muchachos, dale acá. T de 0 de V es igual a T de 0 de V más T de 0 de V, ¿cierto? Entonces, tenemos esta igualdad. Por lo tanto, tener este de acá, es igual a este de acá. ¿Listo? Simplemente estoy reemplazando este renglón que tenemos acá. ¿Listo? Más W. ¿Listo? Entonces, miren muchachos, este, nuevamente, ¿cuánto nos da? T de 0 de V más W, ¿qué nos da? Nos da 0 de W, ¿cierto? Que es este de acá. Entonces, miren que por eso lo escribo acá. T de 0 de V más 0 de W. ¿Listo? Pero ¿cuánto da sumar un elemento arbitrario en W con el 0 de W? Pues nos da el mismo elemento, ¿cierto? Por eso lo pongo acá. Entonces, de esta manera, miren que acá tenemos, esto es una igualdad, esto es una igualdad, esto es una igualdad, esto es una igualdad. Entonces, lo que nosotros estamos mostrando es que T, evaluado en 0 de V, ¿qué nos da? 0 de W. O dicho de otra forma, de una manera muy coloquial, una transformación lineal
¿sí? ¿Qué es lo que hace? Que al cero de mi espacio vectorial lo lleva al cero de mi espacio vectorial. ¿Listo? Entonces esa es la primera. La segunda es que t evaluado en menos v es igual a menos t de v para todo v que está en v mayúscula. Entonces básicamente esto nosotros lo vamos a tener en vista de la segunda. En vista de la segunda condición que nosotros tenemos cuando definimos transformación lineal. Entonces, acá la tenemos. Listo, entonces vamos a probar dos. En efecto, dice allí. Entonces, recordemos, esto lo habíamos hecho en la primera parte del curso, cuando veíamos espacios vectoriales. Entonces, tenemos menos v es lo mismo que menos 1 por v. Entonces, básicamente es aplicarle la función t al elemento menos v partiendo de esta igualdad. ¿Por qué? Porque t de menos v va a ser igual a t de ¿quién? De menos 1 por v. ¿Listo? Entonces, como t es una transformación lineal, entonces uno tiene que t es una transformación lineal, ¿cierto? Es transformación lineal. Entonces uno sabe que t de alfa por un vector es lo mismo que el escalar por el vector. Entonces eso es lo que estamos haciendo acá. Sale el escalar y nos queda el vector, ¿cierto? Entonces este menos 1, pues simplemente lo podemos escribir de esta manera y por el t de b. Muchachos, notación. Pero esto es supremamente importante. Notación. Muchachos, notación únicamente para este curso. Hay autores que manejan también esa notación, pero esto, para no escribir en ocasiones tanto. Si nosotros tenemos B, un espacio vectorial sobre R, y no sé, tenemos que W es un subespacio de W, perdón, de V. Esto lo vamos a denotar muchachos. Nosotros en este curso, si usted en el examen lo quiere denotar de otra forma, no hay problema. Eso sí, me lo hace saber. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es, tomamos W y vamos a poner como esta notación, ¿cierto? Como un menor igual. Hay una cosa, muchachos, cuando uno está, cuando uno escribe que 5 es menor o igual que 4, uno lo debe escribir con esta simbología, o sea, con esta boca así y con esta raya acá. Es muy diferente, o sea, cuando uno es muy estricto con la matemática, tener esta expresión, es decir, que 5 es menor o igual que 4, pero cuando uno la tiene de esta manera, este símbolo es para otra cosa. Lo que pasa es que de pronto en el curso de básicas, pues uno no va a poner problema con eso, pero a quienes les gusta la escritura bonita y formal de la matemática, pues para ellos no significa que 5 sea menor o igual que 4, significa otra cosa. Entonces, para nosotros, en este curso, nosotros no lo vamos a escribir como que W sea menor o igual que V, simplemente lo vamos a escribir con este símbolo de acá, o sea, con este menor, pero la raya, ¿sí? No es acá derecha, sino que es como diagonal a esto acá. ¿Listo? Es para que no vayan a confundir esto con el menor igual de los números reales. ¿Listo? Estos simplemente pues son como observaciones.
Hay gente pues que es muy obsesionada con la escritura en matemáticas, y eso está bien. ¿Listo? Entonces simplemente esto va a denotar subespacio. Entonces ya con base en eso, hecha esa aclaración, yo miro si hay preguntas. No, todavía estamos allí. Estamos acá. Entonces, tenemos lo siguiente. ¿Qué nos dice el tercero? Entonces, el tercero lo voy a dejar como ejercicio. Uy, Felipe, otro ejercicio, sí. El tercero queda como ejercicio, pero el cuarto lo voy a hacer. ¿Listo? ¿Qué nos dice el tercero? El tercero nos dice lo siguiente. El tercero, creo que ya me perdí. Listo, el tercero nos dice, si S es un subespacio de V, ¿sí? Entonces mire aquí la anotación, si es un subespacio de V, entonces, T evaluado en S, T de S, que era como el T de S que nosotros veíamos al principio de la clase, será un subespacio de W. ¿Listo? Entonces lo que pueden hacer es aplicar el criterio de subespacio. ¿Listo? Ahora, voy a hacer el cuarto. ¿Por qué voy a hacer el cuarto? Porque para el cuarto entra un conjunto nuevo. ¿Qué nos está diciendo el cuarto? El cuarto nos dice, si A es un subespacio de W, entonces la imagen inversa del conjunto A es un subespacio de W. Ah, listo. Entonces voy a hacer ese. Ese sí, bueno, igual ese está solucionado acá, pero sí lo quiero hacer acá. A recordar una definición. Muchachos, que ahora sí. Entonces, teníamos al principio, teníamos A, B, conjuntos no vacíos. Teníamos F de A, B, una función, ¿cierto? Muy bien. Y entonces lo que teníamos era B1. Inclusive, muchachos, por ejemplo, con lo que decía ahora, es uno, digamos, dice que el vacío es así, pero la manera correcta es así. Pero pues son simplemente pues como comentarios ahí que, pero no hay problema, puede ser si lo escribimos así. Un subconjunto de B. Entonces, nosotros ya habíamos visto quién era F de A. ¿Listo? Ahora veamos quién es F inverso de B sub 1. F inverso de B sub 1 son los elementos que están en A, tal que F evaluado en A es un elemento que está en ¿dónde? A, que está en B1. ¿Listo? Básicamente, ¿eso qué es? Uno viene aquí con el muñequito. Entonces vamos a decir que este de acá, vamos a ponerle otro punto. Vamos acá con este, acá con este, acá con este y acá con este. ¿Listo? Entonces este de acá es el B1. Esto de acá es B y esto de acá es A. ¿Listo? Entonces, ¿quién es F inverso de B1? Mire la definición, muchachos, dos puntos. Son los elementos que están en A, tal que F evaluado en esos elementos pertenece a B1. Entonces uno viene acá, bueno, yo tomo este. Cuando yo evalúo ese elemento en F, ¿cae en B1? No. Ahora tomo este, ¿cae en B1? No. Tomo este. Cuando lo evalúo, ¿cae en B1? Sí. Cuando tomo este, ¿cae en B1? Sí. Eso quiere decir que estos dos puntos de acá, estos,
es simplemente f inverso de B1. ¿Listo? Eso sería gráficamente. Ahora, vamos entonces a utilizar ese hecho para mostrar lo que nosotros queremos mostrar. ¿Qué es lo que queremos mostrar? Lo que queremos mostrar es que si tenemos un subespacio de W, la imagen inversa de ese subespacio es un subespacio de V. Entonces, la manera en cómo voy a demostrar se va a demostrar de manera muy similar este de acá, que queda como ejercicio. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer la demostración. La voy a hacer acá, la quiero escribir. Demostración. Entonces, vamos a utilizar el criterio de subespacio. Entonces, para utilizar el criterio, nosotros tenemos que mostrar que la imagen inversa de A es no vacío y que satisface las dos condiciones. Entonces, usemos el criterio de subespacio. Entonces, lo primero es, vemos el criterio de subespacio. Veamos que T a la menos 1 de A es diferente del vacío, ¿cierto? Porque nosotros queremos mostrar que esto es un subespacio de V. Si nosotros queremos mostrar que eso es un subespacio de V, pues lo primero que nosotros debemos demostrar es que ese vacío. Entonces vamos a hacer eso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Simplemente lo vamos a hacer de la siguiente forma. Veamos, es distinto del vacío. Vamos a poner primero. Entonces, dado que A es un subespacio de W, ¿cierto? Entonces, como A es un subespacio de W, ¿qué se cumple? Que el cero de mi espacio vectorial W, ¿dónde está? También está en A, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es un subespacio. Y recordemos que nosotros ya habíamos visto que los subespacios tienen al cero. Muy bien. Por uno, ¿qué fue lo que mostramos en 1? Que T de 0 de V es igual a 0 de W. ¿Listo? Es decir, entonces miren muchachos, es decir que el 0 de V pertenece a T a la menos 1 de A. ¿Por qué? Ya se los voy a decir. Ya que, ¿sí? El 0 de V es un elemento que está acá y T evaluado en 0 de V es igual a 0 de W, pero 0 de W está en A. ¿Listo? Entonces miren muchachos que es simplemente jugar con la definición, la voy a poner por acá. T a la menos 1 de A. ¿Quién es esto por definición? Son los B que están en B, tal que T evaluado en este B de acá es un elemento que está en ¿dónde? Que está en A, ¿cierto? Esa es la definición que nosotros vimos. Ya la pasé. Claro, la estoy escribiendo acá. Que tenemos acá, ¿cierto? Esta es de manera general, pero simplemente la estoy escribiendo a mi antojo. ¿Cuál es mi antojo? Son los B que están en mi espacio vectorial, tal que T evaluado en B está en A, ¿cierto? Entonces, mire, teta sub B está en ¿dónde? Está en B, ¿cierto? Que T evaluado en ese elemento, ¿quién me da? Me da este de acá. Pero, ¿dónde está este elemento? En A, ¿cierto? Entonces, miren que el teta sub B, ¿sí? Satisface esta condición y satisface esa condición. ¿Eso qué me dice? Eso me dice que este elemento está acá, ¿cierto? Perfecto.
Entonces, como este elemento está acá, ¿sí? Como este elemento está acá, ¿eso qué me dice? Ah, pues Felipe, eso me dice lo que necesitaba. ¿Qué era lo que necesitaba? De esta manera, t a la menos 1 de a es diferente del vacío. ¿Por qué es diferente del vacío? Porque al menos el cero está en ese conjunto. Listo, el cero está en ese conjunto, por lo tanto es diferente del vacío. Listo, muy bien. Ahora vamos con la segunda parte. 2. Entonces diríamos sean B1 y B2 elementos que están en ¿dónde? En T a la menos 1 de A, ¿sí? Y tomemos lambda un número real. Eh, veamos, veamos que lambda veces B1 más B2 es un elemento que está acá. ¿Listo? Entonces, vuelve y juega. Entonces, miren muchachos que uno va jugando con la definición. ¿Esto es quién? Ah, estos son los elementos que están en mi espacio vectorial, tal que, evaluado acá, me da un elemento de A. ¿Listo? Entonces nosotros tenemos esto, lo voy a encerrar acá, porque lo vamos a utilizar. Entonces voy a escribir acá con todo detalle. Como B1 y B2 están acá, significa que B1 y B2 al esto, que son elementos de mi espacio vectorial V, pero que además satisfacen esta condición de acá. Ah, listo. Entonces, como B1 y B2 están en T a la menos 1 de A, entonces, ¿qué podemos decir nosotros? Que T de B1 es un elemento de A y que T de B2 es un elemento de A. ¿Por qué? Porque el hecho de que B1 y B2 estén en T a la menos 1 de A significa que son elementos de mi espacio vectorial, pero satisfacen que T evaluado en ese elemento es un elemento de A. Por eso escribo acá T de B1 está en A y T de B2 está en A. ¿Listo? Entonces yo quiero mostrar que lambda B1 más B2 es un elemento en T a la menos 1 de A. ¿Qué debo mostrar? Debo mostrar que es un elemento de mi espacio vectorial V y que T evaluado en este elemento es un elemento de A. Ah, listo, muy bien. Entonces, dado que lambda dado que B1 y B2 están en B, entonces ¿qué se puede decir? Se puede decir con toda tranquilidad que lambda B1 más B2 están en B. ¿Por qué? Porque como B es un espacio vectorial, si yo tengo un vector en mi espacio vectorial y le realizo la multiplicación por escalar de un lambda, eso me da un elemento de V, ¿cierto? Cuando yo lo sumo con otro elemento de V, esa suma ¿dónde está? Está en V, es decir, que esta suma es un elemento que está en V. Entonces ya tengo la primera parte. ¿Qué es lo que debo verificar? ¿Qué es lo que me hace falta verificar para mostrar y decir que el elemento lambda B1 más B2 está en TDA? Ah, simplemente lo que debo hacer es lo siguiente. T evaluado en lambda veces B1 más B2, ¿cierto? Pero por hipótesis, desde el enunciado del ejercicio, miren que acá lo tenemos, y T es una transformación lineal, ¿sí? Nosotros, ¿qué podemos decir? Como es una transformación lineal, entonces esto va a ser igual a ¿quién? A lambda veces T de B sub 1 más T de B sub 2. Ah, listo, muy bien. Miren una cosa, muchachos. T de B sub 1, ¿dónde está? En A. T de B sub 2, ¿dónde está? En A. Perfecto. A es un subespacio ¿de quién? A es un subespacio
de W. Perfecto. Entonces, perdón. Entonces, ¿esto dónde está? Esto está en A, ¿cierto? Cuando yo multiplico este elemento que está en A por lambda, dado que A es un subespacio, ¿dónde está todo este elemento? Está en A. ¿Este elemento dónde está? Está en A. ¿Listo? Entonces lo que nosotros podemos decir es lo siguiente. ¿Cómo? A es un subespacio de W, entonces, ¿qué podemos decir nosotros? Lo que nosotros podemos decir es que lambda veces T de B sub 1 más T de B sub 2 es un elemento que está ¿en dónde? A es un elemento que está en A. ¿Listo? Así, ¿qué tenemos nosotros? Entonces, lo que tenemos es que T de lambda B1 más B2 es un elemento de A, ¿cierto? Si este elemento está en A, pero ese elemento es igual a este, nosotros por transitividad de la pertenencia, pues podemos decir que T de lambda B1 más B2 está en A. Por lo tanto, ¿eso que nos dice? Por lo tanto, lambda B1 más B2 es un elemento que está en T a la menos 1 de A, ¿cierto? Entonces, ¿qué hemos probado? Entonces, hemos demostrado que, ¿qué ha demostrado? Se demostró que T a la menos 1 de A es un subespacio de V. ¿Listo? ¿A partir de qué? A partir del criterio de subespacio y con la importancia de conocer lo que es el conjunto T a la menos 1 de A. ¿Listo? Entonces, esos conjuntos es importante anotarlos por allí. Entonces vamos a continuar. El tema de transformaciones es un poco extenso. Pues acá, este tema nos vamos a llevar las 2 horas. Ahí está pues la prueba. Acá hay otro ejercicio, Felipe, sí, otro ejercicio. Calcule T a la menos 1 de A. Nosotros mostramos, bueno, digamos que se mostró solo una inclusión, se dejó como ejercicio la otra, pero se puede hacer de manera análoga. Nosotros mostramos que si teníamos una función, ¿quién era T de S? Ahora lo que deben hacer como ejercicio es quién es T a la menos 1 de A para la misma transformación lineal T, ¿cierto? Es la misma. ¿Qué es lo que va a cambiar? Que el conjunto A ya va a ser diferente. Nosotros teníamos en ese caso una circunferencia y entonces nosotros calculábamos quién era T de S. Acá lo que nosotros vamos a tener es una elipse, ¿cierto? Esto es una elipse. Entonces es bueno, esa elipse en qué está transformando la función T cuando yo le aplico T a la menos 1 de A. Entonces el procedimiento es muy similar. Ahora, lo que en algún momento decía, creo que el miércoles, si uno quiere realizar ejercicios de calcular, es bueno tener a la mano los teoremas. Entonces acá nosotros vamos a tener el siguiente ejercicio de calcular. En principio sería un poco difícil, diría yo, pero luego de tener el teorema que vamos a enunciar y que vamos a demostrar, el ejercicio 2 se hace supremamente fácil, ¿sí? ¿Qué dice el ejercicio? El ejercicio dice lo siguiente: encuentre una transformación lineal T de R2 en R2 que verifique lo siguiente, que T evaluada en el punto 1,1 de 0,1 y que T evaluado en el punto 1,0 de 2,3. Entonces eso en principio es como muy extraño. ¿Uno cómo hace eso? ¿Cierto? Uno se podría preguntar. Listo, entonces, así como el ejercicio del miércoles, que me preguntaban, bueno, ¿cómo puedo completar una base?
y recuerdo que tenía ese resultado teórico con el cual salió supremamente fácil. Entonces acá vamos a tener algo similar. Vamos a tener un teorema y a partir de ese teorema, ese ejercicio 2 se puede resolver muy fácil. ¿Qué nos dice este teorema? Lo siguiente. Sean B y W dos espacios vectoriales sobre R. V es n-dimensional. Entonces, miren muchachos, no nos están diciendo cuál es la dimensión de W. Lo único que nos dicen es la dimensión de V y nos dicen que es n. ¿Listo? Sea V, este conjunto, el conjunto B sub 1, B sub n, una base de V. Y vamos a tomar n elementos arbitrarios en W. ¿Listo? Son elementos arbitrarios. Con estos elementos en W, cuando uno lo considera como conjunto, no tiene por qué ser una base, no tiene por qué ser un conjunto linealmente independiente, no tiene por qué ser un conjunto generador, no tiene por qué tener estructura, es simplemente n vectores que nosotros estamos tomando. ¿En dónde? En W, nada más. ¿Listo? Entonces tenemos dos espacios vectoriales, nos dicen la dimensión de uno, no nos dicen la dimensión del otro, pero nos están diciendo que estamos tomando n vectores en W. ¿Qué dice este teorema? Este teorema es muy bonito. Dice, entonces, existe una única transformación lineal T de B en W, tal que, miren que tenemos una base de nuestro espacio vectorial V. Listo. ¿Qué nos está diciendo? Tal que E, evaluado en cada uno de estos elementos, nos da el respectivo W sub I. Y eso se debe cumplir para todo I, desde 1 hasta N. ¿Listo? Entonces debemos mostrar la existencia de una transformación lineal. Pero no es solo la existencia, es también la unicidad. Entonces vamos a hacer la demostración. Entonces nosotros tenemos que exhibir la transformación lineal y después demostrar que es única. ¿Listo? Entonces, vamos con la existencia. La existencia, sea V, un vector en V. ¿Listo? Como V mayúscula, es una base de V, nosotros por el examen del parcial, ¿qué sabemos? Como yo tengo una base, entonces existen únicos, alfa 1, alfa n en R, tal que este V se puede escribir como la combinación lineal de los vectores del conjunto V. ¿Sí? Simplemente los estoy escribiendo como una combinación lineal de estos vectores, dado que V mayúscula es una base. ¿Listo? Entonces lo que nosotros vamos a hacer es, vamos a definir T de V en W de la siguiente manera. Miren, tomamos un elemento W arbitrario. ¿Sí? Miren que acá lo tomamos arbitrario. Un elemento cualquiera. ¿Listo? ¿Cuál va a ser la asignación de esta relación? Simplemente. Miren muchachos, nosotros sabemos que V se puede escribir como esta sumatoria. Perfecto, muy bien. Ahora lo que nosotros vamos a hacer es que la asignación va a ser la sumatoria desde 1 hasta n de los alfa sub i, ¿sí? Por, entonces miren que acá nosotros teníamos, era con el b sub i, ¿cierto? Acá nosotros lo vamos a tener con el w sub i. ¿Por qué con el w sub i? Porque nosotros queremos que nos dé un elemento en ¿dónde? En w. Como cada uno de los elementos w sub i están en w, cuando yo realice la multiplicación de ese vector por los escalares, ¿dónde me da ese vector? En w. Cuando yo sumo vectores en w, tengo que vectores en w. ¿Listo? Entonces, por eso acá lo multiplicamos por w sub i y no por el b sub i. ¿Por qué? Porque este vector, ¿dónde está? Si yo tengo un vector en b, cuando lo multiplico por un escalar, ¿dónde está? En b. Y cuando hago la suma de elementos que están en b, ¿dónde cae esa suma? En b, ¿cierto? Pero yo necesito que mi suma
caiga ¿dónde? En W. Por lo tanto, considero son los vectores W sub I. ¿Listo? Entonces, como ejercicio, otro ejercicio, Felipe, sí, otro. Verificar que T es función. T va a ser función en base a que estos escalares de acá son únicos. Si estos escalares de acá no son únicos, eso no sería una función. ¿Listo? Entonces veamos que T es una transformación lineal. Entonces, vamos a tomar B tilde y B' elementos en B y lambda un número real. Entonces, como B tilde y B' están en B, entonces nosotros sabemos que existen escalares beta y escalares gamma, ¿sí? Tales que B tilde se puede escribir como una combinación lineal de los vectores B sub I con los escalares beta, y B tilde se puede escribir como una combinación lineal de los vectores B sub I con los escalares gamma. Entonces acá es un juego con las sumatorias. ¿Listo? Entonces, vamos a tomar T evaluado en lambda veces B tilde más B'. Simplemente reemplazamos. ¿Quién sería lambda veces B tilde? Entonces es lambda veces esta sumatoria que tenemos acá es la que aparece acá, porque es B tilde, ¿cierto? Y B', pues simplemente la reemplazamos por esta de acá. ¿Sí? Entonces ya es jugar con esto, es ese juego allí de índices, de sumatorias. Entonces lo que hacemos es operar esto, ¿sí? Entonces simplemente lo que hacemos es que este lambda lo podemos introducir, lo introducimos acá, este lo escribimos total, ¿sí? Y nuevamente, como tenemos una sumatoria finita, esta doble suma, pues nosotros la podemos escribir como una sola, y nos va a quedar como ¿quién? Ah, como la sumatoria desde 1 hasta n de lambda veces b sub i más gamma sub i por el vector b sub i. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la asignación? Miren que la asignación es la siguiente. Es los escalares de este vector multiplicado por los vectores W sub I. Ah, perfecto. Entonces, acá tenemos un escalar, ¿sí? Y entonces simplemente la asignación de T por este elemento no es más que la sumatoria del escalar. Miren que lo que está en azul es exactamente lo mismo por el vector W sub I. Ah, listo. Entonces, otra vez separamos, ¿sí? Porque tenemos una suma finita, propiedades de la sumatoria finita, entonces nos va a quedar esta expresión acá. Nuevamente, este lambda sale de la sumatoria por propiedades de la sumatoria, ¿cierto? Entonces nos queda lambda veces esta suma de acá más esta suma de acá. Ah, perfecto. Pero estos escalares de acá son los escalares de ¿quién? De B tilde. Es decir, que la sumatoria desde 1 hasta n de beta sub i, w sub i, no es más que la asignación de t de B tilde, ¿cierto? Porque miren muchachos, miren la asignación. ¿Cómo puede leer uno la asignación? Los escalares, ¿quiénes son los escalares de V? Ah, los escalares de V son alfa, son los alfa, ¿cierto? Entonces T de V es simplemente una combinación lineal de los vectores W sub I con los escalares de ¿quién? De este vector. ¿Listo? Entonces, nosotros acá vamos a tener, acá tenemos una combinación lineal de los vectores W sub I con los escalares gamma sub I. Pero los escalares gamma sub I pertenecen a qué vector? Entonces pertenecen al vector B'. Listo. Entonces acá nosotros tenemos esto. Entonces así T es una transformación lineal. Entonces voy a dejar hasta acá para que lo vuelvan a mirar y quiero hacerles una pregunta.
Yo sé que este es el curso de álgebra lineal, pero quiero que factoricemos juntos esto de acá. X a la 5 más X más 1. Esto. Si uno intenta factorizar esto por división sintética, eso no le va a dar. ¿Cuál es la forma de factorizar esto acá? Es X a la 5 más X más 1. Resulta que hay un truco. ¿Cuál es el truco? Sumar y restar algo adecuado. Yo voy a sumar X a la 2 y voy a restar X a la 2. ¿Por qué sumar X a la 2 y restar X a la 2? Porque en algún momento intenté con X a la 4, con X a la 3, con X a la 2 me funcionó, con X a la 1 no me funcionó. Eso, entonces yo puedo hacer lo siguiente. Yo puedo agrupar X a la 5 menos X a la 2 más X a la 2 más X más 1, ¿cierto? ¿Qué fue lo que hice? Tomé este con este y agrupé estos en uno solo. Ahora, acá yo puedo tomar factor común X a la 2 y me queda X a la 3 menos 1 más X a la 2 más X más 1. ¿Listo? Ahora, yo tengo lo siguiente. Yo tengo X a la 2, ¿sí? ¿Cómo factorizo esto acá? Ah, esto sería X menos 1, que multiplica a X a la 2, más X más 1, más X a la 2, más X más 1. ¿Listo? ¿Qué tengo acá? Yo tengo un factor común. ¿Listo? Entonces, como tengo factor común, puedo tomar factor común X a la 2 más X más 1. ¿Listo? Que multiplica a X a la 2 por X menos 1 más 1. Entonces lo factoricé porque esa expresión que yo tengo acá, yo la pude escribir como el producto de dos términos. Muchachos, les pregunto a los que están en este momento en clase, ¿hay alguna duda con respecto a cómo factorice esto acá? Listo. Les pregunto, ¿este tema de transformaciones lineales parece extraño? ¿Es raro? ¿Me han entendido? ¿Me han comprendido? Listo. Entonces, una cosa, muchachos. Miren que la persona que les explicó esto acá es la misma persona que ha hablado sobre las transformaciones lineales, ¿cierto? Es la misma persona, porque no he cambiado. Listo. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces sucede en la academia. Ah, es que yo voy a clase y no entiendo, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia fundamental y radical de que me hayan entendido esto y quizá la parte de transformaciones lineales no, ¿cierto? Que ustedes ya están acostumbrados quizá a esta notación de factorización y a este tema, ¿cierto? Entonces, cuando uno ve por primera vez un tema, ¿sí? Es muy confuso. Entonces, muchachos, la recomendación, ¿sí? Porque es un tema abstracto, es un tema pesado, es un curso difícil, pero no imposible, es, muchachos, estudien demasiado y lleguen a clase, por lo menos, con una lectura previa. Ustedes tienen los textos guía, tienen la clase, ahorita se las voy a compartir, entonces mírenla, la revisan, vuelven y la revisan. Ah, profe, es que yo estudio 7 horas diarias y no estoy entendiendo, entonces estudie 30 horas diarias. Profe, 30 horas diarias no puedo estudiar, entonces estudie 40. Listo, entonces, muchachos, estudien mucho, pero la idea es que lleguen a clase con algo previo, ¿listo? Para que la clase no sea tan silenciosa como la de hoy, porque cuando los estudiantes no hacen preguntas, uno supone algo, o no están entendiendo,
o todo está supremamente claro. Yo espero y aspiro que todo esté claro, pero si no están entendiendo, muchachos, me lo hacen saber, ¿cierto? Pero también necesito que ustedes revisen esta clase, vuelvan y la revisen hasta que todo sea claro. ¿Listo? Para que hagamos ese compromiso. Y yo creo que en general o sea, creo que les fue bien. Ganaron más de la mitad del curso, la evaluación. Eso es muy bueno y satisfactorio en matemáticas. Entonces, pues creo que les fue bien. Entonces, la idea es que se mantengan como en eso. Este tema es un poco abstracto, pero entonces para que hagamos ese compromiso. Listo. Pues, muchachos, muchas gracias por la asistencia y ya saben que nos vamos a gastar las 2 horas. Listo. Feliz fin de semana, mucho estudio. Nos vemos el miércoles. Con gusto. Chao, que estén bien.